Buenas tardes, me voy a referir al COVID-19 en diálisis crónica, algunas estrategias de prevención y manejo. Algunas certezas que tenemos del COVID en los pacientes en diálisis crónica, particularmente en hemodiálisis, donde hay mayor número de publicaciones, es que ese grupo de pacientes tiene una mayor tasa de infección, cursa con una enfermedad generalmente más grave y tiene mayor mortalidad. Particularmente los pacientes en diálisis crónica, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, hay una mortalidad estimada en la mayor parte de los estudios a 28 días del 25%. ¿Cómo se han desarrollado las estrategias o cómo hemos desarrollado en Uruguay las estrategias para manejar la pandemia del COVID en diálisis crónica, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal? En primer lugar, pasamos por varias etapas que yo las he tratado de esquematizar en esto que es una jeringa, que de alguna forma es la aspiración final, que es tener a toda la población vacunada como una estrategia, digamos, de impacto para controlar la pandemia. Esta estrategia consistió en informar a pacientes y a cuidadores, en uniformizar toda la asistencia, en generar equipos de crisis, en priorizar la vacunación y en evaluar y mejorar sobre lo hecho y aprender de lo vivido. De esta primera etapa de informar, nosotros en conjunto, toda la comunidad nefrológica, generamos recomendaciones para la organización de los diferentes centros durante la pandemia, que incluían la organización de los equipos de dirección y de gestión y de dirección técnica, y algunas propuestas de organización de las unidades de hemodiálisis crónica. Estas recomendaciones además se hicieron extensivas a la sociedad latinoamericana, de donde participamos también, colaborando en la redacción de las mismas para toda la región. Parte de esas recomendaciones incluían el informar y educar a los pacientes y a los cuidadores en qué es la pandemia, las formas de contagio y las maneras de prevención. Eso se acompañó de algunos materiales, sobre todo audiovisuales, dirigidos a educar a los pacientes de cómo de priorizar el quedarse en casa, el cómo tener los cuidados de higiene y los cuidados más importantes vinculados a todas las medidas que podían minimizar el contagio y la movilidad. Además, hubo una etapa importante de entrenamiento del equipo de salud en el uso de los equipos de protección personal, en qué tipo de equipo se debería usar para cada circunstancia y algunas estrategias que incluyeron el soporte afectivo y emocional y dirigido a mejorar la adherencia tanto de pacientes como de cuidadores y del personal de salud. Además, dentro de estas estrategias, toda la comunidad nefrológica nacional generó en todos los centros de diálisis, sobre todo los centros de hemodiálisis, algunos cambios en lo que es el funcionamiento de la planta física, con aspectos que incluían el manejo práctico, con circuitos bien delimitados, intentando aumentar el número de esperas, tratando de que no se cruzara la población saliente con la población entrante en los diferentes turnos, generando espacios, como decía, en donde no se cruzaran las poblaciones de pacientes. También con los espacios adecuados en las salas de hemodiálisis y teniendo, digamos, la mayor precaución de tener a los pacientes con la distancia adecuada, incluyendo un circuito de triage que fuera, digamos, que fuera parte del sistema donde los pacientes ingresaran a ese circuito y tuvieran la posibilidad de desde allí ingresar a la sala de hemodiálisis o eventualmente frente a los pacientes sospechosos poder derivarlos sin que nunca entraran a la sala de hemodiálisis cuando había riesgo de que tuvieran infección por COVID. Además se optimizaron áreas de aislamiento de forma separada para pacientes sospechosos o potencialmente infectados. También hubo algunas medidas de protección de los pacientes en los cuales se les instó a no usar pantallas, elementos táctiles que pudieran de alguna forma llevar actuar como fomites y contaminarse. Se disminuyó o se sacó durante algún tiempo la alimentación dentro de la sala de hemodiálisis y los equipos se intentó conseguir equipos personalizados y destinados a cada sillón con una higiene adecuada entre turno y turno de diálisis. Además, se optimizaron todas las medidas de protección del personal, con máscaras, con escafandras, con diferentes equipos de protección personal.
Y también cambiaron los procedimientos. En la mayor parte de los centros, en los procedimientos se incluyeron más de un triage telefónico a domicilio antes de que llegara el paciente para intentar identificar sospechosos, y un triage presencial al momento del ingreso. Junto con este manejo práctico y en el cambio de procedimientos se incorporó un elemento que fue muy útil, que fue al menos en Montevideo, la creación de un centro COVID donde se derivaban pacientes confirmados, y en la medida que hubiera disponibilidad se cumplían sus turnos de hemodiálisis mientras estaban cursando la enfermedad. En todos los lugares se trató de optimizar el triage domiciliario inicialmente con una llamada telefónica el día antes, obteniendo planillas de registro, y el triage presencial el día del turno de hemodiálisis en el propio centro. Otro aspecto que fue importante y que formó parte de esta estrategia del manejo de la pandemia fue el priorizar la vacunación con varias medidas. Una de las medidas fue generar educación a los pacientes y a los acompañantes y a los familiares, y difundir esa educación, intentar motivar la vacunación, sobre todo en estas poblaciones de mayor riesgo, y particularmente en los pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal se les estimuló la vacunación. Además, se generaron en conjunto a nivel nacional recomendaciones para la vacunación contra el COVID en pacientes con enfermedad renal y trasplante renal. Esto es un aspecto que quiero destacar porque fue importante. Estas mismas recomendaciones fueron tomadas a nivel latinoamericano y se extendieron para la región. Por tanto, creo que fue un aporte importante de la comunidad nefrológica uruguaya para todos los países vecinos. Junto con este estímulo de la vacunación hubo priorizaciones desde el punto de vista gubernamental, de la cual también participó la comunidad nefrológica junto con el Fondo Nacional de Recursos, la Sociedad de Nefrología y la Cátedra, tratando primero de generar una agenda priorizada y en segunda instancia logrando la vacunación en los propios centros de hemodiálisis crónica. Está la agenda priorizada, en el cual dentro de los primeros grupos que se priorizó fueron los pacientes en diálisis crónica, y posteriormente, en el entorno de abril de este año, se logró la vacunación dentro de los centros de hemodiálisis, que fue una de las medidas que generó mayor impacto. Esto de alguna forma, todos estos aspectos vinculados a la gobernanza también hacen a la participación de la especialidad en lo que es el cuidado y en la gestión de la enfermedad crónica de nuestros pacientes. Estos son algunos de los anuncios del diario que de alguna forma destacaban este logro de la vacunación en los centros y la priorización de esta población. Estas son algunas imágenes de la vacunación en nuestro centro. Y como un aspecto final de todo este manejo, digamos, de la pandemia en diálisis crónica, además de informar, de uniformizar la asistencia, de generar equipos de crisis, de priorizar la vacunación, una etapa final es tratar de evaluar y mejorar sobre lo hecho, es decir, que aprender desde la crisis. Entonces voy a tratar de mostrar algunos datos nacionales que nos pueden dar algunas herramientas para poder entender mejor cómo nos fue y en qué debiéramos mejorar si nos enfrentamos a situaciones similares. Este es un estudio descriptivo que es sobre la epidemiología, los factores de riesgo y el curso clínico asociados a la infección por SARS-CoV-2 en pacientes en diálisis crónica, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal en Uruguay. Son datos que aún no están publicados, o sea que son datos preliminares, y desde ya quisiera agradecer a todos los nefrólogos que han participado reportando estos datos y llenando las planillas que fueron a todos los centros de diálisis. Los objetivos eran de determinar la prevalencia de la infección por COVID en la población en diálisis crónica, ver las características epidemiológicas y las manifestaciones clínicas más importantes, ver cómo influyeron los diferentes programas de diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, sobre la prevalencia y la mortalidad por COVID, conocer la mortalidad por COVID e identificar factores de riesgo asociados a esa mortalidad. Fueron incluidos todos los pacientes en diálisis crónica entre el 1 de julio del 2020 y el 31 de julio del 2021. Se realizó una encuesta a todos los centros de diálisis crónica del país, tanto de hemodiálisis como de diálisis peritoneal, donde se recogieron datos clínicos, epidemiológicos y analíticos vinculados a los pacientes que cursaron infección por COVID en diálisis crónica en este periodo de tiempo. Estos son los primeros resultados del total de centros. A excepción de un centro de hemodiálisis de todo el país, participaron la totalidad de los centros.
494 pacientes tuvieron infección por COVID en el periodo 1 de julio del 2020 a 31 de julio del 2021. Y aquí de alguna forma organizamos la información en dos grupos: aquellos pacientes que sobrevivieron a la infección por COVID y los pacientes que fallecieron vinculado a COVID. Como vemos, falleció un 22.06% de los pacientes. Y de estos datos quisiera destacar algunos aspectos importantes. Cuando vamos a ver la media de edad, los pacientes que fallecieron eran significativamente mayores que los que no fallecieron. La distribución por sexo no tiene diferencias trascendentes. Un aspecto muy importante que ya está dicho y está mostrado en otros estudios de cohorte, pero que también acá de alguna forma se acentúa, es que los pacientes que tienen mayor nivel de actividad, es decir, con una actividad normal y restricta, es el grupo de pacientes que tuvo menor mortalidad. Dicho de otra forma, los pacientes con mayores limitaciones, es decir, tuvieron una mortalidad más alta que aquellos que tenían menos limitaciones. Incluso, como vemos, entre el grupo de pacientes con actividad muy limitada, prácticamente los que murieron eran el doble que tenían actividad muy limitada con respecto a los que sobrevivieron a la infección por COVID. Esto también de alguna forma se refleja en el score de Charlson, que es más bajo en los pacientes que sobrevivieron comparados con los que fallecieron. Cuando vamos a ver los factores, las comorbilidades, claramente son diferentes. Los pacientes que fallecieron tenían mayor prevalencia de comorbilidades, principalmente diabetes, enfermedad cardiovascular previa y enfermedad pulmonar. No hubo diferencia en la prevalencia de hipertensión arterial, obesidad y tabaquismo, tampoco en la prevalencia de inmunodepresión de algún tipo, sea por una enfermedad oncológica, autoinmune, infecciosa o por regreso de trasplante renal entre los grupos, y tampoco por tratamiento con, digamos que el ser o no tratado con inmunosupresor de alguna forma era similar en ambos grupos, por tanto no había diferencias en ese aspecto. Estos son otros datos vinculados a la infección por COVID. Quiero destacar que del mecanismo de transmisión, ahora voy a profundizar más en otra de las láminas. Los síntomas al diagnóstico, fíjense que hubo un porcentaje no despreciable de pacientes que estaban asintomáticos. Claramente los pacientes más sintomáticos son los que estaban en el grupo que, que fallecieron, y acá tenemos que la presencia de fiebre, la presencia de tos con expectoración y la presencia de disnea estuvo claramente más presente, y como es lógico, en los pacientes que fallecieron respecto a los pacientes que sobrevivieron a la infección por COVID. Un aspecto que quisimos profundizar era si había vínculo entre la gravedad de la enfermedad y el riesgo de morir y la situación frente a la inmunización por el virus de la hepatitis B. Planteado desde la perspectiva que aquellos pacientes que quizás tenían respuesta a la vacuna por virus B y eran respondedores tenían de alguna forma digamos, una mejor inmunidad con una potencial mejor respuesta inmune a la infección por el virus, pero realmente no hubo diferencias significativas en cuanto a la categoría de inmunizado natural, inmunizado vacunal o susceptible entre ambos grupos, y tampoco hubo diferencias significativas en la prevalencia de anticuerpos antígeno de superficie entre quienes fallecieron y quienes no fallecieron. Con respecto a la modalidad de terapia de reemplazo renal, claramente la prevalencia más alta de infección fue en los pacientes en hemodiálisis comparado con diálisis peritoneal, y eso coincide con la mayoría de las series. Es así en el registro europeo, es así en el registro chileno, es así en el reporte español de la infección por COVID en diálisis crónica, perdón. En nuestro digamos, en nuestro estudio es similar, la prevalencia de infección por COVID es muy baja, fue muy baja en los pacientes en diálisis peritoneal, y si bien no alcanzó la significación, probablemente por el N bajo de pacientes en diálisis peritoneal, fue muy próximo a la misma con esta P que aquí ven. Por tanto, los pacientes en hemodiálisis tuvieron una prevalencia más alta de infección por COVID comparado con los pacientes en diálisis peritoneal. No hubo diferencias importantes en cuanto a la dosis de diálisis, ni el tiempo total de años de terapia de reemplazo renal, ni si habían recibido trasplante renal en algún momento histórico previo. Con respecto al lugar donde se cursó la enfermedad,
claramente dentro del grupo de los pacientes que fallecieron hubo una tasa de internación y de ingreso a cuidados intensivos más altos respecto a los que no fallecieron, a los que sobrevivieron. Igualmente sucedió con la presencia o la necesidad de ventilación no invasiva y ventilación invasiva, que fue más prevalente entre a los que fallecieron cuando se comparó con los que sobrevivieron. Y en cuanto a la causa de muerte, del total de los fallecidos, que eran 108 pacientes, eh, el 76% falleció directamente a consecuencia de la infección por COVID, pero un 24% de los pacientes falleció por otras causas. Y este aspecto es muy importante porque todos sabemos que la pandemia trajo aparejado otras causas de muerte, como es la vinculada a la saturación de los servicios de salud, como es la vinculada a un mayor riesgo de sobreinfección por otros microorganismos, luego de superada la etapa de convalecencia del COVID, así como al debilitamiento global del paciente vinculado a la infección por COVID. En este gráfico vemos dos cosas. En el sector inferior vemos la población prevalente en diálisis crónica. Hasta aquí está incluido hemodiálisis y diálisis peritoneal durante todos los meses del estudio, desde julio del 2020 a julio del 2021. Y en el gráfico de arriba vemos los nuevos diagnósticos de COVID, que están en las barras celestes. Fíjense cómo fueron incrementándose para luego bajar. Ahora luego veremos cómo eso acompaña la epidemiología nacional. En color naranja están dentro de esos nuevos diagnósticos quienes estaban en hemodiálisis, y fíjense que prácticamente todos los nuevos diagnósticos se acompañan de una prevalencia casi igual en hemodiálisis, lo que habla que la mayor parte de nuevas infecciones fueron predominantemente en pacientes en hemodiálisis y no en diálisis peritoneal. En diálisis peritoneal es la columna en gris, que es una columna muy pequeña, y fíjense que el número de casos es bastante limitado durante todo el desarrollo del trabajo. Y en amarillo está la muerte, la mortalidad, que también fue acompañando, digamos, el número de infecciones, digamos, el número de nuevos casos durante el periodo de estudio. En este gráfico les trato de mostrar el lugar de contagio del COVID y también quiero destacar algunas cosas. En azul está marcado como un contagio en un lugar desconocido, es decir, que ni el paciente ni el equipo de salud identifica dónde contrajo la infección por COVID. Esto también está discriminado por meses. En el color naranja se muestra el contagio intradomiciliario o intrafamiliar, es decir, por contacto directo con un familiar infectado. Y esto es importante porque fue una de las causas más importantes de contagio, lo cual es un aspecto a destacar porque potencialmente debiéramos pensar que los acompañantes, los cuidadores, es una población en la cual claramente debemos insistir muchísimo en todo lo que son los cuidados. Y bueno, tanto con esta como otras infecciones, es un aspecto que vale la pena destacar. En amarillo se ve el contagio en el traslado al centro de hemodiálisis. Este es otro aspecto interesante porque en los momentos de mayor número de casos, el traslado, los lugares de traslado, las camionetas de traslado sin la adecuada distancia y sin la adecuada protección fueron un lugar de contagio. Y en celeste están el contagio vinculado a los centros de diálisis crónica, sobre todo a los centros de hemodiálisis. En estos meses, tanto en marzo como en abril como en mayo, hubo algunos brotes en centros de hemodiálisis, y esto justifica que aumentara la incidencia de contagios en centros de hemodiálisis en ese periodo de tiempo. Y por último, en verde, son contagios intrahospitalarios, y este es un aspecto que nos debiera llamar la atención. Son pacientes que, estando internados por otra causa, adquirieron COVID dentro del hospital o dentro del sanatorio donde estaban cursando la internación. Estos son los casos acumulados de nuevos diagnósticos de COVID. Fíjense que en el gráfico superior son en nuestro trabajo y describen esta curva, y acompaña perfectamente la forma de la curva de los casos acumulados en Uruguay durante el mismo periodo de tiempo. Igual ocurre con la mortalidad. Esta es la mortalidad acumulada para esta población en estudio, que llegó a ser de un 22.06%, y fíjense cómo el gráfico describe la misma forma que la mortalidad acumulada en Uruguay para el mismo periodo de tiempo. Por último, cuando quisimos hacer una regresión logística y ver qué variables se asociaban mayormente a la mortalidad,
Algunas de las variables eran esperables, pero claramente la internación, el requerir internación aumentó 12 veces el riesgo de morir. El requerir ventilación invasiva lo aumentó 36 veces y el tener enfermedad cardiovascular previa casi cuatriplicó el riesgo de morir, todos con una adecuada significación. Esto más o menos es lo que se ve en otros de los reportes de COVID, de infección por COVID en diálisis crónica. Un dato final, son datos no publicados, pero esta es la respuesta serológica a la primera dosis de la vacunación en pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, con diferentes vacunas, tanto con Sinovac como con Pfizer, y fíjense que en verde están aquellos pacientes en los cuales se detectó la presencia de anticuerpos en la primera medición, 3 meses luego de la primera vacuna. Por tanto, si bien no tenemos los datos finales y si ya se están analizando las serologías frente a las diferentes digamos, dosis de la vacuna, bueno, estos datos son prometedores. Entonces, algunos mensajes para llevar: la estrategia común de abordaje de la pandemia en diálisis crónica fue muy importante en nuestro país, una comunidad nefrológica pequeña con centros bien organizados, eso es claramente una fortaleza. Del contagio, el contagio intradomiciliario fue importante, un aspecto que debemos trabajar y pensar cómo poder mejorarlo. El traslado y los brotes en los centros también fueron importantes en su momento y son lugares donde actuar, o sea, por tanto son lugares que nos debe de alguna forma generar estrategias para mejorar eso. Menor incidencia en diálisis peritoneal que en hemodiálisis, similar a otros registros. Esto habla de la necesidad de potenciar la diálisis domiciliaria, esto ya está dicho, pero es un debe que tenemos. Nosotros la posibilidad de diálisis domiciliaria en Uruguay por ahora sigue siendo la diálisis peritoneal, por tanto este es un aspecto que hay que tratar de desarrollar. Las manifestaciones clínicas fueron similares a la población general y a otros registros. Cuando estuvieron presentes las manifestaciones clínicas, la mortalidad fue mayor. Los casos acumulados y la mortalidad acumulada acompañaron la epidemiología nacional, la curva epidemiológica. La mortalidad global en diálisis en nuestro país fue del 22.06%, algo menor que en el registro chileno, el español y el europeo. Mayor mortalidad en los pacientes que eran menos activos, más dependientes y con más comorbilidades, así como en aquellos que requirieron internación, necesidad de ventilación mecánica invasiva y enfermedad cardiovascular previa. Y destacar la importancia de la priorización de la vacunación, una estrategia de vacunación en el centro y la buena respuesta inmunológica, que es prometedora. Nos queda siempre esta pregunta: si estamos preparados para otra pandemia. Gracias.